inicia con Hechos 23 hasta el 22. Hasta el versículo 22. Sí, desde el primer versículo de Hechos Ok, 23 hasta el 22. ok. Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión. Amén. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas a golpear. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo decisión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande decisión, el, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y les arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y les dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo la maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queríais indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo.
Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que le trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarle. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creerás, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayas dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Palabra de Dios. Amén. Vamos a analizar ahora Hechos 23, lo que leyó Eric, y solamente quiero que nos quedemos estudiando un versículo, que es el versículo 6. En el versículo 6, Hernán, ¿qué nos dice? ¿Estás por allí, Hernán? Sí, acá estoy, En acá el- estoy. Hernán, el versículo 6, vamos a repetirlo para que lo analicemos bien y hagamos la enseñanza con respecto a ese versículo. Ok. Hechos 23, en su versículo 6, dice lo siguiente. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Muy bien. Aquí estamos hablando, ¿creo yo en la resurrección? ¿Sí o no? ¿Creo en la resurrección? ¿Tú crees en la resurrección, Hernán? Claro, está escrito. Muy bien, excelente. Pero es difícil a veces para algunos cristianos creer en la resurrección y en la resurrección de Cristo. Muchos cristianos pues, creen en la muerte de Cristo, que fue allí condenado y muerto en la cruz y resucitó al tercer día. Esa parte no la creen. Y es así, créanme que es así. Pueden que a veces digan que sí creen, pero nosotros tenemos dudas. Algunos pueden tener dudas de esto. Ya en un tema anterior vimos este tema de la resurrección y yo creo que despejamos cualquier duda que haya tenido este tema, ¿cierto? Pero aquí nos recordamos otra vez mediante este versículo de que debemos tener en cuenta la resurrección como ese hecho histórico y hecho real de que el cristiano existe por esto, por creer en la esperanza de la resurrección de los muertos, ¿sí? Creer en la esperanza de la resurrección de los muertos. La resurrección ha sido debatida por muchos desde la antigüedad, desde los históricos hasta los científicos, pero para nosotros el cristiano es un hecho completamente probado por medio de testimonios de vida de aquellas personas que vieron al Señor Jesús resucitado, por los hechos y por las evidencias. La tumba se encuentra vacía allá en Jerusalén, está vacía la tumba. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya no está y ascendió a los cielos. Pero entonces vamos a hacer un estudio de la palabra de Dios y quiero que se graben y que nos grabemos esto. ¿Cuántas resurrecciones se mencionan en la palabra de Dios? Nosotros conocemos la resurrección de varios personajes en la Biblia, que Jesucristo hizo esta labor, ¿cierto? De resucitar a algunas personas,
pero en general son 7 eventos importantes de resurrección, 7 eventos que se mencionan en la Biblia, y hoy vamos a repasar esos eventos para que confirmemos nuestra fe en la resurrección. Todos resucitarán, ¿sí? Todos, tanto justos como injustos en los días postreros. O sea, aquellos que creen en Cristo van a resucitar para vida eterna, para ser parte del reino de los cielos, porque somos ahora ciudadanos desde ya de los cielos, y aquellos también que fueron injustos, que no creyeron, resucitarán también. O sea que la resurrección no es tanto para los que creen, sino para también los que no creen. Resucitarán para condenación, para ser juzgados. Y hay mucho más de este tema de la resurrección. Se puede interpretar muchas cosas a partir de la Biblia. Dicen algunos que inclusive habrán, que dicen algunos estudiosos que habrán algunas personas que no resucitarán por las maldades que hicieron y que completamente su alma se extinguirá, dejará de existir, porque la vida está en el alma, no tanto en el cuerpo. La vida está en el alma. Y si el alma muere y deja de existir, entonces ya no somos, ¿cierto? No somos. Ahora, cuando resucitemos, ¿tendremos memoria de las cosas? ¿Tendremos pensamientos? ¿Tendremos recuerdos de nuestra vida? Es la pregunta. Según los estudiosos, sí tendremos recuerdos de los familiares, y según lo que se menciona en algunos pasajes de la Biblia, como por ejemplo el rico que estuvo en el Hades y miró desde lejos a Abraham y pidió que fueran a los familiares y les avisaran de que no cometieran pecado, porque no quería que vinieran ahí también al infierno. Entonces, en la resurrección también tendremos todos los recuerdos de nuestra vida, tanto buenos como malos, pero entenderemos el propósito por el cual sucedieron esos eventos en nuestra vida. Por lo tanto, estaremos muy felices. Es algo que pues es incomprensible, pero así será. ¿Listo? Entonces vamos a revisar esos hechos, Hernán, si te parece, y vamos con el primero. La viuda de Sarepta. La resurrección, Sarepta creo que es, hijo de la viuda de Sarepta. Está en Primera de Reyes 17 al 24. Creo que es Sarepta o Sarepta. Vamos a escribirlo así, pero ahorita lo confirmamos. Primero de Reyes. Ustedes también busquen en sus Biblias y vamos a confirmar todas estas resurrecciones, 7 resurrecciones de la cual se hablan en la Biblia. Tenemos otra que es el hijo de la mujer sunamita. El hijo de la mujer sunamita. Que está en Segunda de Reyes 4, 32 y 37. A ver, los que están en el chat, escríbanos, ¿creen en la resurrección? ¿O son cristianos que creen en la muerte y no tenemos esperanza de resurrección? Yo que todo, ¿cierto? Hijo de la mujer sunamita. Hernán, ¿tienes allí Primera de Reyes 17 al 29? Al 24 o al 29. 17 al 29. Aquí la tengo, Primera de Reyes del 17, creo que hay un error, Elkin, al 24, si no me equivoco, ¿viste? Rectifica Bueno, léelo hasta el 24. Sí, hasta el 24. Vamos a poner aquí 24. ¿Qué dice? Dice la palabra. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria
mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira tu hijo vivo. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Palabra de Dios. Muy bien. Creer en la resurrección. Yo no sé cómo será ese momento, pero habrán grandes sorpresas. Habrá grandes sorpresas cuando nosotros, pues, tendremos que morir algún día, así es, pero cuando estemos en los cielos y recordemos y compartamos de lo que hemos vivido, yo creo que va a ser maravilloso. Y lo cuento y les digo porque si nosotros creemos que va a ser así, esto nos llena de gozo y de esperanza, ¿sí? Imagínense ustedes allá en los tiempos postreros donde estaremos reunidos, hasta de pronto salude por allí Hernán, nos encontremos, ¿no? ¿Quién sabe? Nos saludemos. Y Señor, Así será. así será, entonces, y hablaremos de lo que estábamos aquí transmitiendo en vivo y en directo, ¿no? Porque los recuerdos también se irán con nosotros. Entonces, el hecho de que yo les diga a ustedes, nos vamos a encontrar en los cielos, y a ustedes también, que algunos no conozco, pero ese mismo hecho, tal vez allá tendremos la sabiduría para saber quiénes son los que estábamos aquí en esta transmisión, ¿no? Nos conoceremos, por ejemplo, allá a Eric, Altagracia, estaremos en los cielos saludándonos, haciendo una transmisión ya en directo desde los cielos, pero ya en presencia, ¿no? Natalie, también estaremos allá en los cielos recordando anécdotas, riéndonos con gozo. Todo esto, cuando yo les hablo de esto, a mí se me eriza la piel pensar nomás que vamos a estar en los cielos allá con el Señor. Esto es maravilloso lo que hablamos nosotros sobre la resurrección. Hernán, busquemos Segunda de Reyes 4, 32 y 37. Muy bien, acá lo tengo. Aquí es. Listo, leamos esa por favor, de la resurrección del hijo de la mujer Sunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 32 al 37, dice lo siguiente. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos, sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesei y le dijo, llama a esta sumanita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Palabra de Dios. Amén. Todos estos detalles de la resurrección del hijo de la mujer Sunamita, también de la viuda de Sarepta, todos estos detalles
son tan fieles, ¿cierto? O sea, estornudó 7 veces, puso su rostro sobre el rostro del niño, también en la resurrección de Jesucristo, cómo se dieron todos esos detalles. No puede caber lugar a dudas de la resurrección y estos hechos que pasaron. Pero aquí se parte la primera resurrección fue por Elías, ¿sí? Elías resucitó allí según Primera de Reyes 17, por medio de la oración, y Dios escuchó esa oración. Después vino la resurrección que se dio por medio de Eliseo, en esta de la mujer sunamita, el hijo de la mujer sunamita. De aquí en adelante, ya llevamos 2 resurrecciones, de aquí en adelante se van a ver resurrecciones después y durante el tiempo de Jesucristo. Pero Jesucristo, escúchenme muy bien esto, Jesucristo es la primera resurrección, es la primera, aunque aquí hayan habido 2 resurrecciones antes, es la primera resurrección completa, porque esta, la viuda de Serepta y el hijo de la mujer sunamita, ya ellos murieron nuevamente, se resucitaron en cuerpos corruptibles y murieron, pero el Señor Jesús resucitó en un cuerpo incorruptible, ¿sí? Incorruptible. ¿Qué quiere decir corruptible e incorruptible? Que el cuerpo del Señor Jesucristo no se lo comieron los gusanos, no se descompuso, está glorioso en la presencia de Dios, ¿sí? O sea que la primicia, la primera resurrección es la resurrección de Cristo. Y después de la resurrección de Cristo vienen las demás. Porque aquí está, le repito, estas 2 resurrecciones antes, estas personas murieron otra vez, ¿cierto? O sea que no se completó la resurrección para vida eterna. En cambio, Jesucristo es la primera resurrección. Después de que Jesucristo murió, recuerdan un pasaje de la Biblia que dice que de los sepulcros se levantaron y resucitaron los santos, algunos santos, y fueron llevados. Entonces, primero la resurrección de Cristo y después los santos. Sin embargo, esto es estudio bíblico, o sea, esto es teología. No estoy muy dispuesto a hablar de ello, pero aquí se los comento para que lo estudien, para que lo revisen y hagan también su opinión sobre eso. Ahora vamos con el hijo de Jairo. Esto está, el hijo de la tercera resurrección, en Mateo 9, 18 al 26. Lo voy a escribir aquí para que ustedes también lo apunten. Mateo 9, del 18 al 26. Y voy a escribir también la cuarta, que es la resurrección de Lázaro, muy famosa, ¿cierto? Lázaro, que está en Juan 11, 38 y 44. ¿Qué dice Hernán? ¿Lo tienes allí? Sí, acá lo tengo. Gracias, Mateo 9, sí. del versículo 18 al versículo 26, dice lo siguiente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y él se levantó, Jesús, y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Palabra de Dios. Amén. A ver, yo le hago una pregunta a los oyentes y a Hernán también.
que si han tenido la experiencia de la muerte, esa experiencia dolorosa de la muerte de un familiar. Hernán. Sí, claro, he perdido familiares y hasta yo mismo me he visto en situaciones así también, ¿me entiendes? Situaciones de muerte, sí, señor. ¿Cómo es el sentimiento? Yo pues no he tenido he tenido muerte de familiares, pero que no he tenido con ellos un lazo sentimental, sí, son personas lejanas, pero familiares así cercanos no he tenido. Mira, Elkin, el sentimiento de la pérdida de un ser querido, te lo voy a resumir en pocas palabras. Es indescriptible el dolor. Se quedan cortas las palabras, ¿me entiendes? Hacia un ser querido, hacia alguien conocido, alguien que tenga contigo empatía. Y vivir en la experiencia de muerte, verse cerquita de la muerte, no es nada agradable. Déjame decirte que no es nada agradable. Sin embargo, el verse salvo, el verse sacado de esa oscuridad, es la alegría más grande que tú puedes sentir. También se torna indescriptible y toda la gloria sea para Dios. Muy bien, debe ser horrible. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros creemos en la resurrección y sabremos que nos encontraremos con esa persona amada que murió y que charlaremos con él y que estaremos con él en los cielos? Porque recordemos que nuestra memoria y nuestras relaciones familiares se mantendrán intactas allí en ese momento de resurrección. Entonces es un alivio también y es un aliento que nos da, es la esperanza que tenemos nosotros, ¿cierto? De que allí nos encontraremos con esos familiares muertos. Y eso también nos llena de fuerza y de esperanza, ¿no? Es algo muy bonito ver a alguien resucitado. Me imagino cómo sería la alegría de la hermana de Lázaro, de la madre de, del hijo de Jairo, del padre de esta niña. También de la mujer tsunamita, el hijo. ¿Cómo sería la alegría de estas personas? Si nosotros vemos al final, la alegría es tan grande que se arrodillaban, daban gloria a Dios. Muy bonito ese momento. Así como es tan doloroso el momento de la muerte de un familiar, ¿cómo será la alegría que sentiremos cuando volvamos a ver a esa persona muerta, a esa persona que murió? ¿Sí? Oiga, esto es maravilloso. Ese sentimiento de ser maravilloso. Y vamos con Lázaro, Juan 11, 38 al 44. Quiero 11, también dar, señor. Juan 11, 38 al 44. Sí, dice aquí Natalie, pero para la gloria de Dios nos volveremos a encontrar y ese día lo espero con muchas ansias, amén. Esas ansias que siente Natalie es lo que nos mantiene nosotros alegres, ¿cierto? Las ansias de encontrarnos con esas personas. Desearíamos verlos a todos en los cielos, pero también sería un dolor grande si no lo están. Yo lo creo, veré a mi papá y a mi hija que murieron en Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto nos llena de esperanza. ¿Qué dice Hernán? Juan, su capítulo 11, del versículo 38 al 44, dice lo siguiente. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de él, había muerto. Le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Palabra de Dios.
Amén. Miren que aquí dice Jesús Medina, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, así lo dice Pablo. Pero yo le añadiría a esto otra cosa, ¿cierto? Otra cosa, y es que ahora nosotros que estamos en Cristo, sabemos que el vivir es en la obra de Cristo. O sea, el vivir es para la obra de Cristo y tenemos mucho que hacer, mucho por hacer antes de partir y tener esa corona incorruptible de la resurrección, ¿cierto? Entonces hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, eh, hay mucho por estudiar, hay mucho por conocer de Dios y realmente debemos preparar nuestras vidas para tener los más grandes y hermosos recuerdos que podamos tener en vida ahorita, porque todo lo que hagamos aquí, créanme que cada detalle, cada cosa que hagamos, nosotros lo recordaremos en su plenitud allá en la resurrección. Entonces, ¿qué nos queda sino disfrutar, aprovechar el tiempo para que sean buenos recuerdos los que tengamos y tendremos ese compartir con nuestros seres queridos? ¿Listo? Yo quiero darle la entrada a Estelita. Estela está por allí, que es nuestra mujer virtuosa de este canal y que nos va a dar alguna opinión sobre este tema en la parte del ser. La pregunta para Estela es muy sencilla y para todos ustedes y para Hernán también. Hernán, ¿se puede morir antes de morir? Una pregunta un poco confusa, ¿no? ¿Se puede morir antes de morir? Yo creo que sí, Elkin. Déjame ver si soy certero en eso, si te entiendo la pregunta. Bueno, La lógica me dice a mí que se puede morir antes de morir en la carne, en el pecado. Uno muere en el pecado. exacto. Es lo que yo entiendo por eso. Y esa es la muerte que debemos temer, amados, no la muerte física, la muerte espiritual, la muerte del alma, porque nosotros podremos, algunos están vivos en lo físico, pero en lo espiritual y en el alma podemos estar muertos. Y esa es a la muerte a la cual debemos nosotros evadir constantemente, ¿cierto? Esa es la muerte a la cual debemos evadir, porque la muerte física simplemente es una puerta que se abre, pero la muerte espiritual no tiene puertas que se abran, ¿de acuerdo? No tiene puertas que se abran. Cuando dice Altagracia, es cuando una persona está viviendo fuera de Cristo. Nosotros podemos estar muertos ya en el pecado, podemos estar muertos, ¿sí? O sea que este tema de la muerte es evidente y puede ser ya inmediatamente cuando nosotros, pero ya nosotros no, ya estamos alegres y gozosos porque recibimos la verdad en nuestras vidas. ¿Qué dice Estelita? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bien. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Hernán. Uno muere en la personalidad, no en el cuerpo, lo que tiene que ver con lo terrenal, digamos, no con el espíritu. Yo les había dicho a ustedes en otro tema que uno podría tener síntomas de muerte, ¿sí? ¿Y cuáles son esos síntomas de muerte? ¿Recuerdas, Estela? ¿O no recuerdas uno? Sí, el miedo, Miedo. bueno, sí, el enojo, el miedo, la rabia, la ira, todas estas emociones, ¿no? que nos condicionan, y al final justamente de eso quería hoy hablar, ¿no? No me preparé nada, pero ahora escuchando todo el devocional, yo creo que lo que hay que elevar es la conciencia. Nosotros ya nos acercamos a Dios, ¿no? Pero ahora yo creo que el trabajo está en ir hacia adentro, o sea, mirar nuestro pensamiento, lo que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios. ¿De dónde nos acercamos? Si nos acercamos hay muchas personas que se acercan y están llenos de esa ira, ese miedo, ¿no? De desesperación, porque los trae una emoción ahí o una situación que no han llegado a controlar y a llevar conciencia a esto. Y siempre aparece el juicio, ¿no? Entonces yo creo que hace falta mucha conciencia
conciencia de quiénes somos, de reconocernos que somos pecadores, ¿no? Todos lo somos. Y a partir de ahí, cuando nos acerquemos a Dios, hacer ese trabajo de limpiarnos, ¿no? A nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Por eso también están los ayunos y demás, ¿no? Que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer aquí, ahora, para presentarnos ante Él. Así es, y esto es lo que yo quería con Estelita. Yo anhelaba tener también un polo a tierra. ¿Un polo a tierra qué es? Que nosotros aterricemos las ideas, aterricemos el buscar de Dios y apliquemos lo que aprendemos y lo que hablamos en nuestras vidas, ¿cierto? Aterrizarlo a nivel de la dimensión psicológica, de la dimensión de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Por eso es importante este aporte que nos da Estela, que ella es terapista del ser, de cómo nosotros podemos eliminar todo aquello, tomar la decisión para acercarnos a Dios, la pereza, eliminar de nuestro corazón el odio, el rencor, todo eso, quitar esos lazos, cortar. Nosotros tenemos que renunciar a todo aquello que no nos permita acercarnos a Dios, renunciar, porque si vivimos en pecado, no podremos sentir la plenitud de Cristo, no podemos estar en la plenitud de Cristo. Y amados, como les dije, aprovechemos esta vida al máximo, invirtamos esta vida al máximo porque tendremos todos los recuerdos intactos y alimentemos nuestro ser y nuestro espíritu con esos buenos recuerdos y esas buenas decisiones que vamos a tomar en vida. Pues quería comentar algo, Elkin, para reforzar este último punto, ¿no? A mi forma de ver las cosas. Es bueno aclarar que el hecho de que yo me acerque a Dios y tengo una Biblia en la mano y digo que voy a la iglesia, no quiere decir que estoy salvo, porque no es igual que un partido político o que una universidad, que te dan un carnet y ya perteneces a esa universidad. La relación con Dios es distinta. No quiere decir, vuelvo y repito, que porque tengas una Biblia en la mano, la leas y vayas a la iglesia, ya estás con Cristo. Es más de comportamiento y transformación. Si tú realmente aplicas lo que estás leyendo y vas a la iglesia y te congregas y obedeces y ayudas, porque te ayudas a ti mismo y ayudas al prójimo, ya la cosa es distinta. Porque muchos tendemos a ir a buscar a Dios pensando en nuestro propio bienestar y nos olvidamos del mundo, nos olvidamos del resto. Y yo creo que la cosa no debe ser así. Tiene que haber una separación entre lo que soy yo y lo que es el resto del mundo. Si yo me ayudo, yo también estoy en obligación de ayudar, porque tiene que nacerme. No puedo ser egoísta. No te puedo volver egoísta. Voy a hacerme yo solo y después los demás verán cómo hacen. No podemos caer en ese error. Entonces es cuestión de cambiar su forma de ser, de aplicar lo que ahí está escrito y entrar en obediencia. ¿Sí? Pero también estamos hablando de las decisiones que debemos tomar nosotros, decisiones claras y concretas de estudiar la palabra, como dice Hernán, de escudriñarla y también de utilizar todas las herramientas disponibles. Tenemos el ayuno, la oración como herramienta poderosa para nuestras vidas, tenemos la vigilia también como herramienta poderosa, y esta es la doctrina de Cristo. La sana doctrina es la doctrina que Cristo practicaba: el ayuno, la oración, la vigilia, el estar preparados, despiertos, leer las escrituras. Esta es la doctrina, no es la doctrina que me muestra la iglesia, no, es la doctrina de Cristo que por medio de su ejemplo aparece en la palabra de Dios, cómo él hacía, cómo él oraba, cómo él hacía su ministerio. Esa es la doctrina que debemos nosotros practicar, la sana doctrina. Vamos a orar para terminar. Estela, ¿tienes algo más? No, que exacto, es eso, es hacer la voluntad de Él y como que es estudio de la palabra, hacer la oración, la devoción y luego la acción. El accionar tiene que ser
también tiene que ir acompañando, porque si hacemos todo eso, pero luego accionamos desde el egoísmo y demás, seguimos en pecado. Entonces la conciencia es súper importante de dónde hacemos las cosas. Bueno, vamos a orar para terminar. Yo quiero que si usted es nuevo en este lugar o si ya tiene tiempo con nosotros, hagamos la confirmación de nuestra fe y digamos: Señor Jesucristo, repitan conmigo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido que entres en mi corazón y en mi vida y hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea. Amén.